Hoy vamos a ver las vanguardias mexicanas, la cultura popular y las vanguardias mexicanas. La historia de la cultura popular la estábamos viendo en el programa pasado y estábamos viendo cómo se dan una serie de factores. Primero, el proceso aceleradísimo de urbanización de la Ciudad de México, del DF, el proceso de Lázaro Cárdenas de impulsar y darle todo tipo de apoyo a la cultura popular, el fenómeno de la radio y toda la manera como Agustín Lara va a crear todo un mundo en la radio a partir de sus composiciones, cómo van apareciendo los grandes intérpretes y los grandes artistas, los grandes cantantes de la música mexicana, cómo esos grandes cantantes se van a volver una especie de star system, o sea, de las superestrellas, cómo se va a desarrollar el cine mexicano de masas, el cine masivo, paralelo al desarrollo del cine en Estados Unidos por las alianzas estratégicas, porque Hollywood quedaba en la frontera. Habíamos visto cómo se va dando la época dorada del cine, que es la década del 30, la década del 40 y la década del 50, y habíamos visto de las grandes estrellas, de María Félix, de cómo el cine popular masivo articulaba las bandas sonoras. Era un cine que se daba alrededor de las canciones y las superestrellas eran los grandes cantantes. Y habíamos visto también cómo en el momento en que sale la televisión empieza a captar. Primero habíamos visto a Cantinflas como el personaje fundamental que va a crear toda una nueva mirada en el cine, va a crear este personaje del roto, el héroe popular que con su astucia siempre logra salir adelante, y habíamos visto cómo había creado una categoría en torno a la conversación, en torno a la habilidad de la lengua, y cómo hablaba y parecía que dijera muchas cosas, parecía que no dijera nada, pero siempre eran mensajes profundos y populares que impulsaban, digamos, el heroísmo y el valor de la gente del común, que era lo que Cantinflas significaba. Y habíamos visto cómo llega la televisión y cómo la televisión incorpora ya en otro lenguaje y en otro momento personajes como el Chapulín Colorado, y que esos personajes salen también de una mezcla de los diálogos de Cantinflas y de los cómics, y cómo de los cómics va a salir el Santo, y el Santo va a ser un personaje importantísimo en el cine, también va a ser una gran cantidad de las películas, y va a traer la figura del enmascarado. Y van a salir todos estos héroes de los cómics, entre los cuales estaba también Calimán, el hombre increíble, que fue una radionovela absolutamente exitosa en nuestro país, y donde Erika Krum hacía la voz de Solín, y donde en cada momento de peligro se decía: serenidad y paciencia, amigo Solín, le decía Calimán, el hombre increíble. Todo esto va desarrollando una cultura que va a tener una influencia poderosísima sobre nosotros, porque es el bolero, es la ranchera, es el cine, son los superhéroes tanto en los cómics como en la televisión. Y hemos visto el fenómeno de Roberto Gómez Bolaños y todos los personajes, desde el Chapulín, Chespirito, el profesor Chapatín, los chifladitos, todo el espectro de personajes que él hizo. Hemos visto cómo todo esto pobló el imaginario y la cultura popular mexicana, irradió
por todas partes en América Latina en esta época y sigue siendo un referente permanente. Entonces eso era lo que estábamos viendo la vez pasada en torno al cine y en torno a todas estas miradas que los mexicanos nos dan con su cultura popular, y que toda América Latina va a tomar como referentes y como ejes de pensamiento y de referentes. Entonces va pasando todo esto, y habíamos hablado del cine. Habíamos hablado cómo el cine va a quedar en un momento dado rezagado cuando Hollywood empiece a producir de nuevo, porque durante los años dorados del cine Hollywood estuvo completamente metido en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí en los 40 hay un vacío, digamos, en la temática, que es el que hace que también vaya a tener el cine mexicano tanto auge. Pero aquí, en esta época, después de los 40 y a comienzos de los 50, va a pasar una cosa muy curiosa. Resulta que todas las vanguardias, entenderemos por vanguardias, que es lo que vamos a ver hoy, las vanguardias son los movimientos artísticos en los cuales grupos de escritores o de poetas o de pintores o de músicos logran ver a partir de su arte más allá de lo que un pueblo o una sociedad o un mundo ve en una época. Son los visionarios, son los que se atreven a mirar más allá por ese espíritu punzante que permite que el hombre cree nuevas realidades a partir de su talento y de sus visiones artísticas. Entonces hubo una gran época de vanguardias durante la época en el tiempo de los años 20 en Europa, pero esas vanguardias se vieron aplastadas por la Segunda Guerra Mundial, porque como habíamos visto en su momento, estaban justamente ubicadas en Berlín, estaban ubicadas en Hungría, en todos los países que fueron arrasados en un momento dado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta gente se va, y muchos de ellos se van a ir, y hay un momento en que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando está empezando la Guerra Fría, hay una sequedad en Europa. Europa se repone del batacazo de la Segunda Guerra Mundial y del suicidio de la razón, y no tiene ningún otro proyecto que tratar de entender qué fue lo que les pasó. Entonces la teoría crítica de la sociedad está desarrollando la reflexión sobre por qué se metieron en un lío tan horrible. Sartre está diciendo que antes de nacer no somos nada y después de morir no somos nada, y que la vida es un intermedio entre la nada y la nada. Hay un vacío existencial en Europa por la Segunda Guerra Mundial. En España está el franquismo, lo que hace imposible que las vanguardias surjan, porque es totalmente contrario al régimen. El último sobreviviente de la era del fascismo es Franco en España. En Rusia, en la Unión Soviética, está el estalinismo, que es la otra cara de la moneda, y que por razones completamente diferentes termina haciendo lo mismo, que es suprimir la libertad de pensamiento de las vanguardias. Así que en Estados Unidos está el macartismo, que es una persecución a todo aquel que se oponga, que tenga una posición crítica frente al sistema, en la histeria de la Guerra Fría, que en ese momento se está montando de una manera apabullante y temible. ¿Dónde van las vanguardias? ¿Dónde pueden existir? En México. Porque México, por su carácter antifascista, por su espíritu abierto, va a crear las condiciones históricas para que las vanguardias se den. México va a hacer a las vanguardias, a la libertad del pensamiento y a la posibilidad de creación del arte, lo que análogamente hicieron los monjes irlandeses durante el medioevo, que fue guardar toda la cultura occidental en las abadías y en los monasterios, mientras Europa se desbarataba manga por hombro en todo el proceso del medioevo, donde todos los pueblos estaban bajando de los continentes y enfrentándose unos con otros. Entonces, cuando el mundo está bajo las sombras de la posguerra, México mantiene el clima de apertura mental y política para que las vanguardias sean posibles. México hace que las vanguardias existan. Así de poderosa es esa cultura, así de importante ha sido el papel de los mexicanos en la formación de la cultura en el siglo XX y a partir del proceso de la revolución que ellos hicieron. Entonces eso nos va a dar la medida para que todo el mundo vaya a crear a México. México se vuelve como una especie de oasis, como una especie de paraíso de la inteligencia, porque allí
se puede pensar y se puede decir lo que se piensa. Y eso es uno de los puntos fundamentales que le va a dar todo ese carácter vital que nos va a llevar al cine y que nos va a llevar a la literatura. Este México se vuelve el lugar donde se pueden decir las cosas. Entonces allá llega, viniendo de la guerra civil, entre la gente que llega de la guerra civil, estuvo un momentico en Estados Unidos y luego va a llegar a México, un hombre que va a dar la conexión entre las vanguardias históricas europeas y la sociedad mexicana. Este hombre es uno de los grandes, se llama Luis Buñuel, el gran cineasta. Cuando el surrealismo se desarrolla en Europa, el surrealismo, dicen ellos, que es el encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre una mesa de disección. O sea, el surrealismo es la ruptura del discurso lógico. Es una tendencia artística que se va a desarrollar en Europa a partir del desastre de la Primera Guerra Mundial sobre la pregunta del suicidio de la razón. ¿Qué pasó cuando las sociedades más grandes, más evolucionadas aparentemente a partir de sus propias miradas, llegan a un punto de desarrollo altísimo y se destruyen en una guerra mundial y mandan a la muerte a 10 millones de pelados por nada, por una cantidad de causas que en últimas no tenían más fundamento que una entropía, un proceso de autodestrucción de los europeos? Entonces los europeos empiezan a pensar después de la Primera Guerra Mundial en el periodo de entreguerras en las vanguardias, eso lo vimos en su momento. Los surrealistas empiezan a decir: el sueño de la razón crea monstruos, como alguna vez nos lo había advertido Goya. Estos que eran las culturas más racionales, mire la barbaridad que hicieron. Vamos a romper el discurso lógico de la razón, vamos a fragmentar el discurso y vamos a darle paso al inconsciente, para que el inconsciente nos empiece a relatar lo que la razón ya no nos está diciendo. Es el tiempo de la teoría psicoanalítica, es el tiempo de Freud. Cuando esto sucede, eso es una explosión que va por la pintura, y en la pintura pues vamos a tener todos los fenómenos del cubismo de Picasso, y vamos a tener a Max Ernst, y vamos a tener al gran Salvador Dalí, todos los personajes que van a poblar el mundo de los surrealistas en la literatura. El manifiesto de Breton, va a ser todo Antonin Artaud, todos los que van a crear esta corriente en el cine. O sea, esto se va dando en la pintura, se va dando en la literatura a partir de Artaud y a partir del manifiesto de Breton, pero también se va a dar en el cine. En el cine, el que va a llevar el surrealismo al cine se llama Luis Buñuel, y la película arquetípica que lleva el surrealismo al cine es El perro andaluz, que es una proyección, una yuxtaposición de imágenes en un orden narrativo completamente diferente al orden lineal, que sigue siendo una crítica muy profunda a la moral y al mundo en el que Buñuel creció. Buñuel va a llegar a México y va a llevar, bueno, tenía ya una trayectoria por Estados Unidos. Buñuel va a ser un hombre que va a criticar de una manera contundente la moral de esta España, no solamente de la España franquista, sino de la España de Felipe II, de esa España arcaica, detenida en el tiempo, pasada en valores de hace 500 años, que enmudecía las conciencias e impedía las diferencias. Contra ellos va a ser implacable, y contra el papel que el clero jugó dentro de esos arquetipos españoles. Entonces va a ser películas del tamaño de la Vía Láctea, y va a ser películas durísimas como Viridiana, que es una crítica a la caridad por la caridad misma frente a la generación de trabajo, película prohibidísima durante mucho tiempo
en España, va a hacer películas como Tristana, va a hacer películas, grandes películas va a estar haciendo Buñuel, El fantasma de la libertad, va a crear un universo, y en México va a ser Los Olvidados. Este personaje, Los Olvidados, que es, digamos, ese México roto del que estamos hablando, esta gente que no tiene chance, que no tiene salida, que está sumergida en las mazmorras de una gran urbe que se los traga a todos, son Los Olvidados de Buñuel. Buñuel trae por la vida de la historia estos hilos de las vanguardias y los va a llevar al cine, y en México se desarrolla no solamente el gran cine de masas, sino que se va a desarrollar un cine de autor, que con Buñuel empieza a entroncar con las vanguardias europeas, y es como la conexión que hace que un mundo pueda continuar su trayectoria de pensamiento en el otro, que con el Indio Fernández lleva al cine toda la perspectiva de esa tristeza de Rulfo y de ese mundo muralista de los pintores de la época de Vasconcelos que estábamos viendo. Entonces empiezan a desarrollar este cine de autor. Este cine de autor nos va a llevar a personajes de la profundidad de Arturo Ripstein. Y Arturo Ripstein va a hacer, entre muchas películas, una basada en una novela de José Donoso. Siempre vamos a tener aquí una conexión permanente entre cine y literatura, que se llama El lugar sin límites. Y El lugar sin límites es una historia aterradora que, vista por los mexicanos, es muy fuerte, porque los mexicanos tienen todo lo que es el arquetipo del charro, el mero macho, el mero. Entonces imagínense, en una cultura donde esto es un valor fundamental, y no es exclusivamente mexicano, esto es latinoamericano, pero estamos hablando en este momento, en este particular caso. Resulta que este es un personaje, se llama Arturo, que llega a un pueblo donde él viene, y allá en el burdel del pueblo hay un personaje que se llama Manuela, que es un travesti. Él va a buscar a Manuela, aparentemente se lía con la japonesa, que es otra chica que trabaja allá, pero su verdadero amor es Manuela. Como es el arquetipo del macho, como es el arquetipo del hombre varón, no puede admitir que está enamorado de Manuela, quien resulta ser un ser humano maravilloso, el ejemplo de la solidaridad, de la tolerancia, una cantidad de valores verdaderamente importantes, y resulta que para probar que no está enamorado de Manuela, termina matándola a patadas junto con sus amigos en un acto demencial de prueba de virilidad que conduce a la más atroz de las violencias. Y la novela, tanto como la película, toma la voz de Sartre, que dice: el infierno son los demás. El maestro Arturo Ripstein va a crear un cine de autor absolutamente punzante, y va a tener personajes macabros y encantadores como la tía Alejandra, que va llenando de una maligna magia y superstición todo el universo que la aterriza. Este personaje va a ser parte del cine mexicano. Ese cine de autor va a continuar finito. El gran cine de masas se nos acaba cuando Hollywood se reactiva después de la Segunda Guerra Mundial y arranca a producir películas a la lata. Ya sale, digamos, de toda la época de la guerra. Entonces, ya con una producción como la de Hollywood a todo vapor, el cine masivo mexicano no puede competir. Ahí ya no puede competir, y con la llegada del color se hacen costosísimos los insumos de producción. Ya las últimas producciones de cine masivo ya son hechas en Estados Unidos, que es el caso del Niño y el Toro, que es una historia en México, es una historia mexicana, pero ya es producida por norteamericanos, que es la famosa historia del niño y Gitano el Toro, que lo van a indultar, y él va donde el presidente, donde Benito Juárez, todo para que le perdone al toro hasta que se lo perdonan. Pero esto ya digamos son coproducciones. Este cine mexicano, que va a estar durante todo este tiempo, digamos, latente, porque pierde la conexión de masas por todo lo que le digo, porque no puede competir, va a resurgir, va a volver a conectarse de una manera masiva con el gran público hasta los 90s. O sea, es un montón de tiempo de latencia donde se están haciendo grandes películas, pero películas más de un círculo mucho más restringido, más de cinemateca, ya no las grandes producciones. Entonces, ellos vuelven a repuntar con el fenómeno de Laura Esquivel y Alfonso Arau en una película que es basada en la novela de Laura Esquivel, que se llama Como agua para el chocolate. Y esa es una película que en el cine
lleva una manera totalmente distinta de narrar, y en la literatura empieza un proceso que son las voces femeninas. Es la historia de una mujer que al lado de su madre no se puede casar porque, como es la menor de las hijas, tiene que cuidarla cuando muera. Y ella se enamora profundamente de Pedro y no se puede casar porque está atada a una ley terrible que le imponen a ella. Esto a través de las comidas, a través de las cocinas, a través de la manera como ella logra, por medio de las recetas, mostrar lo que siente en su alma. Cuando Tita sintió los ojos de Pedro por primera vez sobre ella, supo exactamente lo que sentía la harina, la masa de harina en contacto con el aceite hirviendo. Así van contando la historia de Tita y empiezan diciendo que lo malo de pelar cebollas es que uno comienza a llorar, y una vez que comienza a llorar, ¿qué tal que no pare? De pronto no puede parar. Y todas las historias de las codornices en pétalos de rosas que encienden el deseo de todos los comensales, porque todas las recetas empiezan a desarrollar los sentimientos de Tita. Es la única manera como se expresa, así que en cada plato está su corazón y todo el mundo siente lo que Tita está sintiendo, la tristeza, la alegría, el deseo, el anhelo, y esto va a ser una nueva mirada del cine. Y ahí empiezan a llegar, después de eso hay otro fenómeno muy grande que es el paseo por las nubes, también con Alfonso Arau, que es sobre las vendimias, y es en la frontera cuando un soldado regresa a su país y hay una chica que está embarazada y sola, y él hace las veces de marido y entra en ese mundo, en el mundo de los viñedos mexicanos. Ahí empiezan a desarrollar una nueva mirada del cine, y el gran público y toda la tecnología y el sistema de medios, ya el desarrollo de la cultura de medios de los 90 permite que el cine mexicano vuelva a acceder al gran público y nos empiece a contar historias fantásticas. Después del fenómeno de Alfonso Arau y Laura Esquivel, aparece otra narración que se llama Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón. Esa película es un viaje de dos adolescentes con una mujer mayor por todo México, a partir ella desarraigándose de su mundo y ellos descubriendo la vida y descubriendo la sexualidad. En el viaje de estos dos personajes, uno de los cuales se llama Tenoch, ahí le van mostrando a uno todo México, a donde llegan, qué va pasando, van donde unos pescadores, a esos pescadores más adelante los van a sacar de ahí para construir un hotel y van a terminar siendo los trabajadores de ese hotel y limpiando el piso donde antes fueron los lancheros y los dueños de esa tierra. Es una manera, casi que es un pretexto magníficamente bien hecho, con un altísimo nivel dramático, para mostrar la realidad de la nación mexicana en toda su diversidad a través de la ruta de estos tres que van atravesando México por todas partes, y tiene toda la ironía de por qué se llama Y tu mamá también. Entonces, porque siempre tiene juegos de provocación y prohibición que permanentemente están presentes en los elementos de la película. Entonces aquí ya empieza el cine otra vez a conectarse. Y después ya viene la gran trilogía. Hay muchos más directores, pero estamos, digamos, siguiendo una línea. Viene la gran trilogía, que en este momento ya lleva los Óscares. O sea, toda la trayectoria del cine que van haciendo los mexicanos desde la época de Tintán, desde Viruta y Capulina, desde Cantinflas, desde María Félix, de todo ese cine, y todo el cine de autor que va corriendo por las vanguardias, que es el de Ripstein. Todo esto nos va a llevar a un punto narrativo fantástico, que es el que tienen hoy día.
Ahora, en la última entrega de los Óscares, ellos empiezan a aparecer con películas colosales. La trilogía que empezó Alejandro González Iñárritu, que va desde Los Amores Perros, 21 gramos, y ahora Babel, toma una cantidad de problemáticas a través de historias entrelazadas, desde miserias de ciudad terribles como las de Amores Perros hasta un mundo globalizado enfrentado a fuerzas terribles, donde los mexicanos tienen una suerte completamente adversa en la frontera, como el caso de la mexicana, donde los marroquíes pueden ser víctimas en cualquier momento de la guerra antiterrorista que les puede caer encima y aplastarlos y destruir sus vidas sin que ellos tengan arte ni parte en eso, donde los japoneses se ven inundados de una profunda soledad, donde los americanos no encuentran el camino, pero donde al final de la película queda claro que los que marcan calavera y los que llevan del bulto son los pobres, porque los que peor terminan son los marroquíes y la mexicana, esos sí están llevados. Los otros tienen unos dramas existenciales terribles, pero finalmente se salvan y finalmente llegan a sociedades donde tienen un cierto nivel de seguridad. Los demás llevan, y eso también lo va a mostrar Babel en una película punzante, durísima. Y la última película, la más reciente, digamos, que también estuvo en esta entrega de Óscar, fuera del Hijo del Hombre, que es una gran película sobre la migración, va a ser El Laberinto del Fauno. Y El Laberinto del Fauno toma un tema que está completamente metido en el alma mexicana, y ya lo hemos señalado a lo largo de esta historia: la Guerra Civil Española. Buñuel nos inicia este camino de las vanguardias que nos va a conectar con el cine. Y El Laberinto del Fauno nos lleva a su más reciente producción, una producción de Guillermo del Toro, donde se realiza con igual fervor, dramatismo, intensidad, sufrimiento, el mundo histórico y político de la guerra civil y los republicanos derrotados huyendo en las montañas, a merced de un tirano, de los que ganó, del nacionalismo que somete a la población. Y un mundo mágico que es el que recorre la protagonista, un mundo mágico subterráneo que es el del Laberinto del Fauno, tan terrible, tan peligroso, tan injusto como es el mundo político donde ella vive afuera. Es una sin salida entre la magia y la política, que en última se resuelve por la magia, pero que deja mucho dolor en su estela. La Guerra Civil Española está siempre presente en el mundo de los mexicanos porque su influencia sobre México es colosal. Entonces, el cine nos está relatando en este momento procesos cumbres. Son los mexicanos los que nos están contando historias verdaderamente importantes, profundas, contundentes, historias que nos revelan toda la dimensión de la tragedia y de la oscuridad de la época en la que estamos viviendo, a través de realidades muchas veces particulares de México o universales, como en el caso de Babel. Allá las vanguardias han sobrevivido lo suficiente para volver a decirnos cosas que nos ilustren los tiempos más oscuros, como son los que estamos viviendo en estas épocas. Entonces, eso por el lado de cine. Por el lado de la literatura, esto sí que se va a poner bueno, porque esta gente va a tener una presencia universal en las letras por la misma vía de las vanguardias que han ido salvando el pensamiento a lo largo de la historia de México. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoro. Aquí, en este momento,
de nuestro relato de las vanguardias y del papel tan importante que México ha jugado en la libertad y en la expresión de todas estas formas artísticas que son las visiones que tienen los pueblos de su propia época y que logran anticipar o por lo menos interpretar las más profundas realidades. Aquí va a aparecer un fenómeno de la literatura que nos va a definir ante el mundo. Se conoce con el nombre de el boom latinoamericano. Entonces resulta que los europeos están bajadísimos de nota con todo el tema de la reconstrucción y del horror que vivieron. Eso va a producir un vacío creativo entre los europeos porque quedaron muy mal después de, imagínense, después de la bomba atómica, después del holocausto, es que realmente vivieron cosas terribles. Entonces el espíritu de la creatividad está adormecido por el espanto, por el horror, y ellos están en el análisis de qué fue lo que les pasó. Entonces estábamos hablando de esta época, y cuando la literatura europea tiene una merma precisamente por el daño al espíritu que ha producido todo el horror y el dolor que han vivido, en ese momento en América Latina se cruzan los tiempos y pasa una cosa fantástica. América Latina se está pensando a sí misma desde hace rato. Sí, ya Martí había empezado a sembrar la semilla, Vasconcelos había dado su proyecto del hombre cósmico, Mariátegui en el Perú había contado también una historia posible de América Latina. Pero ahora va a haber una ruptura narrativa, o sea, aquí va a venir una manera de romper con todo el lenguaje que la literatura tenía antes y de empezar a introducir temáticas mucho más complejas, mucho más, de una perspectiva mucho más profunda de lo que es América Latina. Las ciencias sociales no nos podían definir, porque sus marcos conceptuales no incluían la fantasía, lo onírico, el sueño, lo mítico, lo ancestral, que forman parte del universo y del quehacer de la literatura. Entonces, en la literatura va a pasar una cosa del otro mundo. Nuestro pensamiento, nuestra manera de entendernos, va a crear por fin lo que tanto se estaba buscando, el proyecto América Latina. Y el proyecto América Latina, la definición de lo que nosotros somos como continentes, como continente y como historia, se va a plasmar en un género, la novela. Y surge la novela del boom latinoamericano. Y ellos nos van a narrar, si hay alguna manera de entender esta complejísima realidad que nosotros vivimos y la reiteración de nuestros ciclos, es leer nuestras novelas, es ahí donde estamos retratados. Entonces eso tiene 4 grandes. Sí, básicamente, bueno, Rulfo, el maestro Rulfo del cual hemos estado hablando y lo tuvimos con su voz, con su tristeza, con su profundidad, con su obra única e irrepetible. Pero luego vienen los personajes que van a ser, digamos, como las estrellas más visibles en un primer momento, que es Julio Cortázar de Argentina con la novela de Rayuela, que rompe el relato y hace una novela que se puede leer de varias maneras. Se puede leer por capítulos en desorden, en órdenes distintos, y hace una estructura narrativa completamente nueva, y en los cuentos hace cosas completamente diferentes, totalmente distintas, con un lenguaje aparentemente asequible, pero muy elaborado, pero a la vez muy fácil, pero a la vez muy fresco, pero a la vez maravilloso, el que es capaz de sorprendernos en diferentes planos, Julio Cortázar. Por el otro lado, por el Perú, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, y cuenta los horrores que pasan en una academia de cadetes que están representados por el sistema valorativo tan torcido que tiene la sociedad peruana en ese momento, y cómo los entrenan para cosas terribles a partir del sistema de valores que en ese momento está regiendo. Y esto también tiene una cantidad de variaciones en el relato que se va desde La ciudad de los perros hasta las conversaciones en la catedral, donde se manejan tiempos diferentes, se rompen los relatos, se manejan tiempos diferentes, se abordan problemáticas profundas, lastimosas, dolorosas, pero claras de lo que nosotros somos. Eso es Mario Vargas Llosa por el Perú. Por Colombia, otro personaje que nos va a poner en la escena
de este acto universal de nuestra literatura en el siglo XX, Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. 100 años de soledad se revela como una mirada mágica del realismo mágico que por primera vez se acerca a interpretarnos en nuestra complejidad, en nuestra fantasía, en nuestra brutalidad, en nuestra poesía, en nuestros sueños, en nuestras esperanzas, en nuestro humor, en toda una condición histórica complejísima que es la que nosotros vivimos, retratada de una manera perfecta, con una circularidad impecable, que no le sobra absolutamente nada, que como modelo literario es una joya, es un arte total, no hay una palabra que le sobre, es perfecta. 100 años de soledad. Eso produce un asombro en el mundo que nadie lo puede creer, y hoy la gente lo lee en griego en los aeropuertos, lo lee en japonés, lo lee en todas partes, porque nosotros entramos en el universo de la historia de la literatura del siglo XX por esa novela, por 100 años de soledad. Y el propio de los propios, el que nos invitamos para nuestro relato, Carlos Fuentes. Entonces, el maestro Carlos Fuentes, nosotros habíamos hablado de él en el tiempo de la muerte de Artemio Cruz, en esta parte en la que la novela empieza a tomar la Revolución Mexicana como un acto fallido. La Revolución Mexicana le da identidad a este pueblo para un lado o para el otro, ya sea porque la emulen, porque la evoquen, porque todo el tiempo estén emocionados y maravillados de haberla vivido, o ya sea porque la consideren fracasada, parcial, trunca o traicionada. Para un lado o para el otro, la Revolución Mexicana sigue siendo, durante todo el siglo XX, el ícono referencial de los mexicanos. Ellos se ven es ahí. Entonces, hayamos visto en la muerte de Artemio Cruz cómo se nos juntan los dos planos. El plano de Artemio Cruz como revolucionario, y luego como hacendado, y luego como el hombre que se va acomodando y va traicionando sus ideales para meterse en la fortuna y en las haciendas. El tema del poder, que es tan recurrente en Fuentes, que también lo vimos en Gringo Viejo. Y por el otro lado el de su hijo, que llevado por sus ideales en el estado más puro, más idealista, más altruista, muere en la Guerra Civil Española, y de esa manera le destroza el corazón a su padre, no solamente por haberlo perdido, sino por haberlo perdido luchando por sus ideales. La Guerra Civil Española siempre, ¿no?, una y otra vez metidas en la historia de los mexicanos, indisolubles, profundamente unidas. Entonces, Carlos Fuentes se nos va a aparecer en lo que se llama el boom. El boom son los novelistas que hicieron la tenacidad de la literatura latinoamericana. Esos son los duros del paseo. Entonces, no solamente por lo que ellos hicieron, sino por lo que despierta, porque ellos, estos cuatro, son los que van a dar, van a hacer las grandes rupturas literarias, pero también, a partir de toda la atención y la fama que atraen, van a ser visibles otros personajes, como Alejo Carpentier de Cuba, como Borges, como el gran Jorge Luis Borges de Argentina. Van a ser posible como Onetti, que se había adelantado al boom 20 años con la novela, pero aquí ya con El Pozo, pero aquí ya esto se vuelve un movimiento literario. Nunca las vanguardias son en vano, nunca las ideas se pierden en el tiempo. En un momento pueden parecer solitarias y luego formar parte de un gran movimiento. Entonces, en este movimiento grandísimo es donde se nos va a aparecer Carlos Fuentes con La Región Más Transparente. Y La Región Más Transparente es un ambiciosísimo proyecto para retratar la Ciudad de México en su complejidad, en su miseria, en su maravilla, en su desencanto. Son una cantidad de valores. Son héroes tristes los de Carlos Fuentes, son banqueros, son arribistas, son hombres de negocios, son aristócratas, niñas bien, intelectuales, periodistas, choferes, gente de los barrios, políticos, rufianes, cuyos destinos individuales componen una vida alocada, febril, siniestra en las metrópolis. Es un mundo como carnavalesco, pero es obsceno. Es una lucha perpetua donde todo es viejo o escandalosamente nuevo, donde todo explota, donde todos son detonantes, donde los pobres viven irritados, donde los ricos no han tenido tiempo de acostumbrarse a una reciente adquirida riqueza. Un mundo que asiste al desplome incesante de las épocas, la seguridad de las morales, los valores antiguos, y asiste sin lograr asimilar de ninguna manera los nuevos seres, los nuevos asaltos de las ideas y las nuevas violencias. Una sociedad que se hace y se deshace como en un hervidero, como en un podridero de una lucha sin cuartel, de una sociedad que no se asienta ni se halla ni halla su acomodo, y donde todas las armas, todas las trampas, todas las mentiras son buenas para sobrevivir. Y estamos hablando del DF, ¿cómo le parece? Entonces, resulta que Carlos Fuentes hace una mirada
macro, a través de toda la problemática febril, compleja, heterogénea y dura que es Ciudad de México, en la región más transparente. Y esta novela se vuelve un arquetipo del boom y nos lleva al delirio y a la locura de lo que ellos son y de lo que nosotros somos, porque esto nos universaliza de tal manera que nos ayuda a entendernos en nuestra desazón, en nuestra complejidad, y de esa manera vamos a escuchar de la voz del maestro Carlos Fuentes la lectura del último capítulo de La región más transparente en su febril mirada sobre este hecho de ser latinoamericano. Dueños de la noche, porque en ella soñamos. Dueños de la vida, porque sabemos que no hay sino un largo fracaso que se cumple en prepararla y gastarla para el fin. Corazón de corolas, te abriste, solo tú no necesitas hablar, todo, menos la voz, nos habla. No tienes memoria, porque todo vive al mismo tiempo. Tus partos son tan largos como el sol, tan breves como los gajos de un reloj frutal. Has aprendido a nacer a diario para darte cuenta de tu muerte nocturna. ¿Cómo entenderías una cosa sin la otra? ¿Cómo entenderías a un héroe vivo? El cuchillo de jade es largo y la noche te lo entregó con una boca sangrante y desdentada. ¿Cómo puedes rechazar las súplicas de la noche que son los ruegos de tu imagen? Largo es el cuchillo, cercanos los corazones, pronto el sacrificio que otorgas sin caridad, sin furia, veloz y negro, porque te lo pides a ti mismo, porque tú quisieras ser ese pecho herido, ese corazón levantado. Mátalo en la primavera de resurrecciones, la primavera eterna que no te permite contar las canas, las otras caricias, las señales, los tránsitos. Mata a ese, igual a sí mismo, que eres tú. Mátalo antes de que pueda hablar, porque el día que oigas su voz no la podrás resistir, sentirás odio y vergüenza y querrás vivir para él, que no eres tú, que no tienes nombre. Mátalo y creerás en él, mátalo y tendrás tu héroe. Acerca el fuego a sus pies, para que la carne ascienda hasta el polvo y tus restos vuelen sobre el valle, exactos sobre el meridiano de los nombres, nombres densos y graves, nombres que se pueden amasar en oro y sangre, nombres redondos y filosos como la luz del pico de la estrella, nombres embalsamados de pluma, nombres que gotean los poros de tu única máscara, la máscara de tu anonimato, la piel del rostro sobre la piel del rostro, 1000 rostros, una máscara, Acamapish. Todo este torrente creativo que nos recuerda al Ulises de Joyce, toda esta mirada gigantesca nos va a poner en la primera línea de la literatura universal. Hay un vacío en todas partes y en América Latina se desborda la creatividad de una manera impresionante. Entonces, Carlos Fuentes entra al boom por la puerta grande con La región más transparente y empiezan a darse una cantidad de novelas y empieza a aparecer un montón de gente por todos lados. Digamos, estos son como los más grandes, pero hay un torrente creativo que no se va a detener. Inclusive hay quienes dicen que esta gente logró unos picos narrativos tan grandes que después ya era casi imposible emular semejantes cumbres del pensamiento y de la creación que se dieron en el boom latinoamericano. Entonces el boom se llama así porque es una explosión de creatividad literaria que se expresó fundamentalmente a través de la novela y que nos sacó de los tiempos costumbristas que antes era nuestra novela, nuestra literatura. Mucho tiempo duró describiéndonos en nuestras costumbres cotidianas, manejando esa dicotomía de civilización-barbarie de la época del Ariel, de la época de Rodó, esta época en la cual siempre nos situábamos en esa doble mirada, pero ya Vasconcelos nos sacó de ese problema con El hombre cósmico, que unía el alma latinoamericana salvaje con la herencia clásica europea en un nuevo hombre cósmico. O sea, nosotros empezamos a ponernos en el mapa del mundo, a ser considerados un proyecto, un futuro, una nueva mirada, a empezar a ser vistos por primera vez a través de nuestra literatura. Y es cuando llegamos a ser verdaderamente grandes, y aquí está metido todo el mundo. Está metido Lezama Lima en Cuba, está metido, mucha narración va a llegar en esta época, están los grandes poetas, y entre los grandes poetas que también están en esta época hay dos colosales en México, pero colosales.
Uno es Octavio Paz. Octavio Paz es todoterreno. Octavio Paz está en todas las circunstancias, en el ensayo, en la poesía, en todo. Es un ser verdaderamente universal que es capaz de entender la magnificencia en la creación literaria de toda la cultura tan compleja que tiene. Dicen de él y dicen de Carlos Fuentes que estos son ya escritores verdaderamente modernos, porque son los que entienden el papel del escritor en el mundo en el que nacieron y en el mundo en el que vivieron. Entonces está Octavio Paz con su Laberinto de la Soledad, con toda su mirada del mundo, y por el otro lado hay otro personaje que es punzante, fantástico, que es José Emilio Pacheco, poeta impresionante cuya voz vamos a escuchar a continuación. Del mismo libro El silencio de la luna, voy a leer ahora una serie de poemas muy breves que tienen el título común de Astillas. El ciclón. El ciclón, odio inmenso, espada que llamea en el incendio del aire. Anuncio. Llueve el viento en las frondas, no cae el agua, vibra su eco en la sombra. Retratos. Nada fija el instante, en el retrato se mueren más los muertos. Parque México. Lumbre del sol flotando en el estanque, el universo es agua. Limpieza étnica. Dijimos nunca más, y ahora monstruosa se repite la historia. Escritura. Consuelo de la letra, la hosca vida encerrada en algunos signos. Colibrí. El colibrí es el sol, la flor del aire entre las dos tinieblas. Dragones. El que derrota al monstruo y ocupa su lugar se vuelve el monstruo. Civilización. La mente dice quiero, el cuerpo dame, la conciencia aparta la vista. Esperanza. El futuro nunca lo vi, se convirtió en ayer cuando intentaba alcanzarlo. Posmodernidad. La supercarretera hacia la nada, a la orilla el cementerio de automóviles. Playa. Estalla el mar contra la arena errante y no vuelven a verse. Paisaje mexicano. Piedra en el polvo, donde estuvo el río, queda su lecho seco. Estas son las voces que nos hacen vernos, estas son las letras que nos hacen comprendernos. Y así va siguiendo la literatura de los mexicanos metida en nuestro gran boom. Esto es un universo, ya le digo, enorme, pues hay muchísima gente ahí en todas partes. En el Perú está Escorza, en todos lados, y están los poetas, y está todo el mundo narrándonos. Lo que hay es que leerlos, lo que hay es que mirarlos para podernos ver en lo profundo. Miren la profundidad de las cosas que esta gente está escribiendo en este momento. Entonces el boom nos hace visibles ante el mundo como una cultura llena de creatividad, de contradicciones, de dolores, de exuberancias, de magia, de espíritus ancestrales. Fuentes utilizan mucho espíritus ancestrales, mitos de otros tiempos, cadáveres de pueblos y de historias que irrumpen de una u otra manera en la realidad cotidiana y urbana, porque nosotros nunca terminamos de ser completamente urbanos, porque todos los mitos están detrás de nosotros también, y esta gente va creando una cosa impresionante. Y esa es la época del boom, es en los 60s, y después vienen otros personajes como Volpi, que va a crear un mundo fantástico a partir de la matemática y a partir de las claves de la guerra. Y luego vienen las mujeres. En los años 90 empiezan a aparecer personajes como Laura Esquivel, que habíamos hablado en Como agua para el chocolate, y empieza a aparecer otro personaje como es María Ángeles Mastretta, con una novela que se llama Arráncame la vida. Y estas novelas empiezan a mostrar las voces femeninas, las mujeres empiezan a hablar a través de la literatura. María Ángeles Mastretta decía en una entrevista que ella trataba de crear personajes que no estuvieran condenados a tanta tragedia, pero heroínas que no fueran tan trágicas como Frida o como Tina Modotti, heroínas que tuvieran salida. Entonces le preguntaban, si usted hubiera hecho a Ana Karenina, si Ana Karenina fuera suya, ¿cómo sería? Y ella dice, si Ana Karenina hubiera sido mía, no, ella hubiera tenido una salida. Ella no hubiera tenido que arrojarse a las redes de un riel, a los rieles de un ferrocarril, para terminar con una existencia que no podía resolver. Ella hubiera tenido una salida. Entonces las voces femeninas, que son, o sea, para que se lleguen a escuchar en esta sociedad, eso es un trecho largo, también forman parte de la novela. Y todo este aspecto, o sea, México es tanto el Chapulín, como el Santo, como los cómics, como Cantinflas, como Tintín. Tanto es eso,
como Carlos Fuentes, como Octavio Paz, como Arturo Ripstein, todo eso es parte de la cultura mexicana porque ellos navegan en muchos niveles y en muchos mundos y su influencia nos llega por muchos lados, nos llega por el bolero, nos llega por la ranchera, nos llega por el cine, nos llega por la novela, porque han producido un mundo gigantesco. Entonces, ¿cómo se va a formar un mundo para la juventud? ¿Cómo se va a formar el rock and roll, la nueva ola? ¿Cómo se va a llegar a formar el movimiento estudiantil, que va a ser un punto crucial en la historia reciente mexicana, que son los movimientos estudiantiles del 68 que llevarán a la tragedia de Tlatelolco, y la historia musical que se va creando alrededor de la aparición del rock y la aparición de un mundo para la juventud? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios más creativos, de las cumbres de la narración latinoamericana, a partir de la novela de México, desde el cine más impresionante, más elaborado, más maravilloso que nos puede narrar la tragedia y la profundidad de las épocas en las que vivimos, desde la visión histórica que sitúa a la literatura mexicana y a la latinoamericana en el primer plano del mundo durante la era del boom, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz domingo. Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te vi. La historia de la cultura popular la estábamos viendo en el programa pasado. Y estábamos viendo cómo se dan una serie de factores. Primero, el proceso aceleradísimo de urbanización de la Ciudad de México, del DF, el proceso de Lázaro Cárdenas de impulsar y darle todo tipo de apoyo a la cultura popular, el fenómeno de la radio, y toda la manera como Agustín Lara va a crear todo un mundo en la radio a partir de sus composiciones, cómo van apareciendo los grandes intérpretes y los grandes artistas, los grandes cantantes de la música mexicana, cómo esos grandes cantantes se van a volver una especie de star system, o sea, de las superestrellas, cómo se va a desarrollar el México, el cine mexicano de masas, el cine masivo, paralelo al desarrollo del cine en Estados Unidos por las alianzas estratégicas, porque Hollywood quedaba en la frontera. Habíamos visto cómo se va dando la época dorada del cine, que es la década del 30, la década del 40 y la década del 50, y habíamos visto de las grandes estrellas, de María Félix, de cómo el cine popular masivo articulaba las bandas sonoras. Hoy
vamos a ver las vanguardias mexicanas, la cultura popular y las vanguardias mexicanas. Que fue una radionovela absolutamente exitosa en nuestro país, y donde Erika Krum hacía la voz de Solín, y donde en cada momento de peligro se decía: serenidad y paciencia, amigo Solín, le decía Calimán, el hombre increíble. Todo esto va desarrollando una cultura que va a tener una influencia poderosísima sobre nosotros, porque es el bolero, es la ranchera, es el cine, son los superhéroes tanto en los cómics como en la televisión. Ya hemos visto el fenómeno de Roberto Gómez Bolaños y todos los personajes, desde el Chapulín, Chespirito, el profesor Chapatín, los chifladitos, todo el espectro de personajes que él hizo. Hemos visto cómo todo esto pobló el imaginario y la cultura popular mexicana, irradió por todas partes en América Latina en esta época, y sigue siendo un referente permanente. Entonces eso era lo que estábamos viendo la vez pasada en torno al cine y en torno a todas estas miradas que los mexicanos nos dan con su cultura popular, y que toda América Latina va a tomar como referentes y como ejes de pensamiento y de referentes. Entonces va pasando todo esto, y habíamos hablado del cine, habíamos hablado cómo el cine va a quedar en un momento dado rezagado cuando Hollywood empiece a producir de nuevo, porque durante los años dorados del cine Hollywood estuvo completamente metido en el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí en los 40 hay un vacío, digamos, en la temática, que es el que hace que también vaya a tener el cine mexicano tanto auge. Pero aquí, en esta época, después de los 40 y a comienzos de los 50, va a pasar una cosa muy curiosa. Resulta que todas las vanguardias, entenderemos por vanguardias, que es lo que vamos a ver hoy, las vanguardias son los movimientos artísticos en los cuales grupos de escritores o de poetas o de pintores o de músicos logran ver a partir de su arte más allá de lo que un pueblo o una sociedad o un mundo ve en una época. Son los visionarios, son los que se atreven a mirar más allá por ese espíritu punzante que permite que el hombre cree nuevas realidades a partir de su talento y de sus visiones artísticas. Entonces hubo una gran época de vanguardias durante la época en el tiempo de los años 20. Era un cine que se daba alrededor de las canciones, y las superestrellas eran los grandes cantantes. Y habíamos visto también cómo en el momento en que sale la televisión empieza a captar. Primero habíamos visto a Cantinflas como el personaje fundamental que va a crear toda una nueva mirada en el cine, va a crear este personaje del roto, el héroe popular que con su astucia siempre logra salir adelante, y habíamos visto cómo había creado una categoría en torno a la conversación, en torno a la habilidad de la lengua, y cómo hablaba y parecía que dijera muchas cosas, parecía que no dijera nada, pero siempre eran mensajes profundos y populares que impulsaban, digamos, el heroísmo y el valor de la gente del común, que era lo que Cantinflas significaba
y habíamos visto cómo llega la televisión y cómo la televisión incorpora ya en otro lenguaje y en otro momento personajes como el Chapulín Colorado, y que esos personajes salen también de una mezcla de los diálogos de Cantinflas y de los cómics, y como de los cómics va a salir el Santo, y el Santo va a ser un personaje importantísimo en el cine, también va a ser una gran cantidad de las películas, y va a traer la figura del enmascarado, y van a salir todos estos héroes de los cómics, entre los cuales estaba también Calimán, el hombre increíble,